Perdón, una disculpa, me equivoqué de sesión. Perdón, perdón, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Estamos acá hablando de lo que son los derechos humanos, ¿no? Estábamos mencionando por lo que hace el fundamento del amparo, lo que es el artículo 103 y 107 constitucional. Denme un minuto para poder poner mi presentación. Ok, perdón, ¿eh? Ya comentaré que ya. Perdón, Dana. Ok, estamos hablando de lo que es el artículo 103 constitucional. Decíamos que por lo que hace este artículo 103 es el fundamento del amparo. Es el fundamento de amparo. Tenemos que originalmente el texto, el amparo estaba pues algo restringido, ¿no? Hay reforma en el 2011, en junio, y esta reforma amplía los casos en los cuales uno puede interponer el amparo. Acá tenemos, ¿no? Por lo que hace el artículo 103 nos señalaba que solamente se podía promover por actos de autoridad, por leyes o actos de autoridad, ¿no? Estaba más restringido, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos que acá en el artículo original no menciona lo que son los tratados internacionales, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? Acá no habla de omisiones, nos habla de actos de autoridad, ¿sí? Y tenemos que con la reforma que se lleva a cabo en junio del 2011, vamos a tener que ahí, con la reforma se amplía, ¿no? Se amplía y ahora lo podemos promover por normas generales, por actos o omisiones de la autoridad. Esto se amplió, ¿no? Lo de las normas generales no estaba originalmente. ¿Ya se dieron cuenta? Acá ahora ya podemos interponer por un no hacer de la autoridad, ¿no? Decíamos nosotros, ¿no? En la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando se inicia un procedimiento en contra de un servidor público, hay periodos, ¿no? Hay periodos para cada etapa, ¿no? Hay periodos incluso para emitir la resolución en el cual la autoridad va a señalar si se le va a sancionar o no al servidor público, ¿no? Si tú no cumples con ese término o si no lo está haciendo la autoridad, bueno, tú puedes promover tu amparo. Ahora bien, en estas cuestiones es muy importante que nosotros nos pongamos muy buzos, ¿no? En los términos, porque, por ejemplo, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas señala, ¿no? Si señala términos, tienes 45 días para emitir la resolución, ¿no? En el cual puedes sancionar o no sancionar al servidor público. Una vez que tú lo sancionas, bueno, cuentas con ese término. Si tú no lo haces dentro de ese término, pues podríamos decir que ya prescribió, ¿no? Ya no lo podría hacer la autoridad, pero si nosotros no lo ejercemos, pues la autoridad lo va a hacer, ¿no? Ya cuando nos demos cuenta, pues ya hasta nos sancionaron a nuestro cliente, ¿no? O hay otra situación, la ley federal del procedimiento contencioso administrativo, si a mí me sanciona si a mí me sanciona un órgano interno de control, yo tengo, mi medio de defensa sería promover mi juicio contencioso administrativo, ¿no? Ahí también se van por etapas, no todos vamos a tener términos. Bueno, vamos a suponer que nosotros ganamos el asunto y el tribunal fiscal le va a decir a la autoridad responsable que tiene determinado tiempo para dejar sin efectos la sanción, ¿no? A lo mejor le dice a la autoridad, ¿sabes qué? Tienes tanto tiempo para que vuelvas a emitir una nueva sanción, ¿no? O tienes tanto tiempo para que tú vuelvas al servidor público se le sancionó con destitución, ¿no? Se le quitó del puesto, para que tú lo regreses al puesto, ¿no? Tienes determinado tiempo. Bueno, si la autoridad no lo hace, nosotros como abogados del servidor público podríamos reclamar daños y perjuicios, ¿no? Y eso convendría, ¿no? Porque pues ahí lo vamos a traducir en dinero, ¿no? Entonces ahí hay que ponernos muy buzos, porque muchos abogados no lo promueven, pero no se promueve por desconocimiento, ¿no? Entonces hay que checarnos, ¿no? Hay que checarnos todo y ahí como ir haciendo nuestras anotaciones, ¿no? Para que hay que checar esto, me notificaron tal, tiene hasta tal tiempo para que pueda emitir su resolución, ¿no? Si no la emite, pues que me está ocasionando daños y perjuicios, ¿no?
¿Sí me explico, compañeros? Entonces, hay que ser muy buzos, porque también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, vamos a suponer que a este servidor público se le sancionó, se le destituyó? ¿Qué es destituir? Que se le quita del puesto, ¿no? Pero se le está quitando del puesto por una sanción administrativa, no se le está corriendo, o no se le está despidiendo porque se haya presentado alguna causal de rescisión, ¿no? Causal de rescisión, lo que nos dice la Ley Federal de Trabajo, ¿no? ¿Qué causales de rescisión podrían ser? ¿Por qué creen que se pueda rescindir una relación laboral? Por falta de contrato, ¿no? ¿Por falta de contrato? ¿Cómo? Sí, por ejemplo, ¿es una rescisión laboral? Ajá. Sí, en el contrato, no se estipulan que causa rescisión el faltar más de 3 veces. Y pues bueno, si falta más de 3 veces sería una causa de rescisión. Ajá, bueno, eso también está contemplado en la Ley Federal de Trabajo, ¿no? Ajá. Bueno, 3 veces, tendrías que faltar 3 veces durante un mes a tu trabajo sin causa justificada, ¿no? Ok, esa sería una causal, ¿no? Otra causal que a lo mejor te empieces te empieces a pelear de golpes ahí en el centro de trabajo, ¿no? Esa sería una causal también de rescisión laboral, ¿no? Te van a despedir con causa justificada, ¿no? Ahí no vas a poder demandar, no vas a poder presentar la demanda laboral, ¿no? Porque hay una causa justificada. Que llegues bajo los efectos de bebidas embriagantes, ¿no? O que estés bajo un psicotrópico, ¿no? Igual, a menos que tengas receta médica, ¿no? Pero si no está, es una rescisión laboral, ¿no? ¿Qué más? Que a lo mejor ejerzas actos de violencia, ¿no? Bueno, esas son las causales. Con eso a mí me van a poder despedir con causa justificada, ¿no? Hay una causa justificada, ¿no? Estaríamos hablando ahí de materia laboral, pero acá si decimos que al servidor público me lo sancionaron porque de forma administrativa, porque no cumplió con lo que está establecido en la Ley General de Responsabilidades, entre estas, por ejemplo, podríamos mencionar, yo me dedico yo soy administradora, me dedico en la administración, a mí me toca pagarle a los proveedores, ¿no? Pero para que yo les pueda pagar a los proveedores tengo que cumplir con un procedimiento, ¿no? Este procedimiento pues me tienen que llevar las facturas, tiene que estar pues como las facturas más la documentación donde yo los solicité, esta documentación debe de estar firmada para que entonces yo pueda generar un cheque, ¿no? Este cheque yo lo genero como administradora, pero el dinero es del Estado, ¿no? ¿Sí? Pues resulta ser que viene mi amiga y me dice, ándale, porque me urge, ahorita no traigo las facturas, pero te las paso mañana, es que me urge el dinero. Y yo se lo libro, le pago, y si a mí me revisan y me checan que no tengo la documentación, el soporte, pues me van a sancionar administrativamente. Me van a iniciar un procedimiento y va a dar como consecuencia una sanción administrativa. Dentro de estas sanciones, pues podría ser la de destitución, ¿no? Si es eso, ¿qué va a pasar? Bueno, pues de ahí en esa situación, yo tendría que promover, a mí me están destituyendo, ¿no? Tendría que promover un juicio contencioso administrativo, que sería materia administrativa, ¿no? Les decía, ¿qué pasa en muchas ocasiones? ¿Qué pasa? Bueno, acá ya me sancionaron administrativamente, me están quitando de mi puesto, me están quitando mi trabajo, ¿no? Porque es destitución. Pero es cuestión administrativa. Acá no operaría que yo promoviera un juicio laboral, ¿no? Porque no me están despidiendo, sino me están destituyendo. Podríamos decir que al final es lo mismo, porque me voy a quedar sin trabajo, pero hay que buscarla, hay que ver las palabras, la naturaleza del asunto, porque si no, entonces ahí, a lo mejor en lugar de promover el contencioso administrativo, promuevo el laboral, pues en el laboral me van a dar palo, ¿no? Me van a decir, no es materia laboral, es materia administrativa. Pues ahí hay que tener mucho cuidado. Les comentaba, no sé si les comenté a ustedes que también hace tiempo en un asunto, en un órgano interno de control, con la ley anterior se tenía que, si a ti te sancionaban como servidor público, el medio con el cual tú contabas para poderte defender era la revocación o el juicio contencioso administrativo. Primero, podías agotar cualquiera de los dos, ¿sale? Y entonces acá esta persona contrata a su abogado. Era un administrador y también se le sancionó porque tenía que pagar una obra y bueno,
Estamos hablando que son es dinero y es cuestión de gobierno, ¿no? Ahí se maneja de cantidades muy grandes, ¿no? Y tenía que pagarlo de una obra, lo paga, pues sin el soporte, lo sancionan, contrata a su abogado, el abogado lo ve y él promueve un amparo. ¿Cómo ven? ¿Estaría en lo correcto? ¿Alguien más? Estoy dudando, pero yo digo que sí. Ok, ¿alguien más? Yo dudo, porque por ejemplo, si se supone que no puede dar dinero siempre y cuando no tenga ahora sí que el papeleo correspondiente, ¿por qué lo hizo? Incluso se puede dar hasta la intención de recursos, ¿no? Ah, sí, o sea, ahí por ejemplo, cuando un trabajador en un servidor público puede tener las tres responsabilidades, puede tener responsabilidad administrativa, se le va a sancionar, se le va a destituir, pero ahí también podría haber lo que es un desvío de dinero, que sería cuestión penal, ¿no? Y también podría haber una responsabilidad civil, porque bueno, ese dinero no era de él. Entonces, ahora, ¿qué va a hacer qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer el Estado? Pues a mí regrésame y dame lo de la reparación de los daños y perjuicios que me ocasionó que tú, como servidor público, hayas dado una cantidad que no correspondía. Entonces, ahí está tremendo. Como servidor público hay que estar vivos, ¿no? Porque si no nos vamos a meter en problemas nosotros solitos. Porque podemos tener las tres responsabilidades, la civil, la penal y la administrativa, ¿no? Penal va a ser cárcel, ¿no? Va a ser cárcel, la administrativa pues va a ser destitución, puede ser amonestación pública, privada, ¿qué es eso? Una llamada de atención, ¿no? Suspensión por tantos días sin goce de salario, destitución, te quitan de trabajo, sanción económica, te van a cobrar el dinero que tú pagaste, que no debías de pagar, pero te lo van a cobrar en 3 montos más, ¿sí? Si estamos hablando que fue 1 millón, te van a cobrar 3 millones más, ¿no? Y aparte, estamos hablando la penal, bueno, sí, ¿no? La penal, no, daños y perjuicios, ¿no? Ahí te van a cobrar los daños y perjuicios que tú le estás ocasionando en materia civil, que le estás ocasionando al fisco, ¿no? Al gobierno, ¿no? Porque ese dinero no era tuyo. Bueno, regresando al punto que íbamos, acá la ley nos decía que primero podías promover revocación o juicio de nulidad, ¿no? Acá que tenía que promover. Primero tendríamos que agotar el principio de definitividad. En el principio de definitividad, bueno, es un principio que se maneja en materia de amparo. ¿Qué nos dice? Para que tú puedas promover un amparo, primero tienes que agotar todos los medios ordinarios. Una vez que tú ya agotaste todos los medios ordinarios, ya te vas con el amparo. Si tú no agotas todos los medios ordinarios, no puedes promover el amparo. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Que vas a perder el amparo, ¿no? ¿Sí me explicó? Entonces, y fue lo que pasó. O sea, este servidor público era un director de recursos materiales, que son los que manejan los dineros. Él tenía que pagar una obra, él estaba señalado como, me parece que como director de obra, ¿no? De obra. Él era administrador, o sea, no era ingeniero civil ni topógrafo ni nada, ¿no? Pero estaba en un municipio y él tenía ese cargo, ¿no? Se le hizo muy fácil, firmó, contrató a su abogado, el abogado se equivocó, no checó el asunto porque no manejaba materia administrativa, le promueve el amparo. Cuando promueve el amparo, recordemos, ¿no? Cómo son las etapas, bueno, las etapas del amparo. Promuevo el amparo, le van a notificar a la autoridad responsable, que en este caso era la que emitió la sanción administrativa, y ella tiene que rendir un informe. Este informe tiene que decir si es cierto o no el acto reclamado, ¿no? ¿Sí? Ese sería el informe previo, ¿no? Primero te va a decir si es cierto o no. Y después viene el informe justificado. Como su nombre lo dice, no va a decir si se hizo, por qué se hizo y qué es lo que va a tratar la autoridad responsable, pues de acreditar que lo que hizo estuvo bien, ¿no? Pues, ¿qué fue lo que pasó? En el momento en el que contesta la autoridad, ahí hacen mención de que no es la vía. El abogado se da cuenta y se desiste del amparo.
¿no? Se desiste del amparo, todavía está dentro del término que marcaba la ley, que en esa época era de 45 días, interpone su juicio contencioso administrativo. Entra el juicio contencioso administrativo al tribunal fiscal y le vuelve a y bueno, es un juicio, va a haber parte actora, parte demandada, van a haber pruebas, desahogo de pruebas, va a haber sentencia, va a haber alegatos, y en el momento en el que pues, la demanda se la admiten, está dentro del término, ¿no? Y en el momento en el que se le da, se le corre traslado a la parte demandada, que es la autoridad que emitió la sanción administrativa, esta autoridad dice que ese juicio se debe de sobreseer, porque ese juicio ya fue del conocimiento, el acto que está reclamando ya fue del conocimiento de otra autoridad. ¿Qué otra autoridad era? ¿Qué otra autoridad era, compañero? ¿Quién ya había checado esa inconformidad, esa resolución administrativa? ¿Quién? Ajá. ¿A través de? ¿De qué? No, se ve todo el juez, ¿no? ¿No? Bueno, regresémoslo. Ajá, A ver, dijimos que lo sancionan, ¿no? Lo sancionan administrativamente, Ajá. contrata abogado y su abogado interpone el amparo, ¿no? La ley dice, en esa época decía la ley que podía promover revocación o podía promover juicio de nulidad, cualquiera de los que él quisiera, ¿no? Pero su abogado no lo checó, entonces él se va directamente al amparo, ¿sale? Se da cuenta y él que se equivocó y se desiste, ¿no? Ahí entonces interpone el juicio de nulidad, que de acuerdo como decía la ley era lo que procedía, ¿no? En el momento en el que se admite la demanda del juicio de nulidad porque está dentro del término, ¿no? Se le corre traslado a la autoridad responsable, a la autoridad demandada, al demandado, a la parte demandada, que la parte demandada va a ser aquel que emitió la sanción administrativa, y en el momento en que contesta la autoridad demandada, el demandado en el momento que contesta dice, no, este juicio se debe de sobreseer, porque ya fue del conocimiento de otra autoridad. ¿Qué otra autoridad tuvo conocimiento de este asunto, de esta sanción? Los federales, ¿no? Porque lo metió al amparo. Porque lo metió al amparo, exacto, ¿no? Entonces los federales tienen que decir, sí, entró, pero desistió. ¿No? Bueno, no tendría que decirlo, ¿no? Porque, ¿qué va a hacer la autoridad demandada en el momento que ella dice, sabes que ya fue del conocimiento de otra autoridad? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a presentar la demanda que le llegó a ella como prueba, en donde ella está señalada como autoridad responsable, ¿no? Entonces ya con eso ya tiene su prueba, ¿no? Ya no sería necesario que la otra autoridad mencionara, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? A la consecuencia fue, el juicio llevó todas sus etapas, porque bueno, la defensa de la autoridad demandada fue esa, ¿no? Tú ya no, ¿qué significa sobreseer? Sobreseer es que ya la autoridad ni siquiera puede entrar, o sea, ya no tiene que hacer nada, no va a mencionar nada, porque no lo puede conocer porque ya lo conoció otra, ¿no? O sea, ni siquiera se va a pronunciar si estaba bien, si estaba mal, nada. O sea, nada lo va a estudiar, porque se está presentando una causal de sobreseimiento, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, entonces, ahí terminaría. Sí, el juicio llevó todas sus etapas, ¿eh? Aunque se haya desistido del amparo, no puede volver a... Tú lo pusiste a consideración de esa autoridad. De esa autoridad tú lo pusiste a su consideración. Sí. Acuérdate que cuando tú presentas un escrito ante cualquier autoridad y cuando tú te desistes, a ti te hacen ratificar, ¿no? Y cuando tú ratificas, tú estás consciente de las consecuencias que puede traer, ¿no? Me desisto, ya no quiero seguir con esta demanda. Sí, pero la autoridad no te va a decir, te puede pasar esto. Sí. Pero ella te dice, ¿estás seguro? Y ya tú, sí, bueno, él está seguro, ¿no? Además está patrocinado por su abogado, ¿no? Sí. Entonces acá, ¿cuál fue la consecuencia? El juicio se perdió. Lo perdió el servidor público, ¿no?
¿Y por qué lo perdió? Pues Por culpa del abogado, se ¿no? puede llamar, ¿no? Sí, fue por culpa del destino. abogado, ¿no? Ahí qué haríamos nosotros. Vamos a suponer que somos el servidor público. Pues, híjole. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, compañeros? Imagínate, o sea, decíamos que acá vamos a suponer el pago de 1,5 millones, vamos a suponer, porque son cantidades grandes, ¿no? O sea, no tenemos ni idea, ¿no? 1,5 millones. En las sanciones económicas se aumentan 3 montos, ¿no? Es 1,5 millones por 3, 4,5, ¿no? O sea, lo va a tener un servidor público. Bueno, él tenía un puesto muy importante, ¿no? No era cualquier cosa, ¿no? Era uno de los de arriba, ¿no? Pero bueno, sí, de los de arriba. Una persona muy prepotente, ¿eh? Cuando tú lo tratabas como era director, o sea, pues ahí nada más, perdón, ¿no? Sus cacahuates tronaban, ¿no? O sea, muy prepotente. Cuando ya se le empezó a sancionar, a fincarle la responsabilidad administrativa, el señor empezó a adelgazar y ya muy amable, ¿no? Ya muy amable, ¿no? Bueno, total, cuando ya pasó todo esto, al final que volvió a checar su expediente, la persona ya estaba irreconocible, ¿no? Ya estaba muy delgada, muy demacrada, pues por todo lo que le venía, ¿no? Porque al final, recordemos acá, fue una sanción económica, esta sanción económica quedó firme. Al quedar firme, se lo van a cobrar. ¿A través de quién se lo van a cobrar? ¿Quién creen ustedes que lo cobre? ¿No? Una sanción económica se convierte en un crédito fiscal. ¿Quién lo cobra? Hacienda. Cuando te cobra Hacienda un crédito fiscal, bueno, toda multa, toda sanción económica se convierte en un crédito fiscal. Cuando lo cobra Hacienda, te va a cobrar a través del procedimiento administrativo de ejecución, que es lo del PAE. Cuando llega un abogado tributario, te va a llegar, te va a cobrar este crédito fiscal, y va a llegar y te lo va a cobrar. Si tú no pagas en ese momento, entonces él te puede embargar bienes que puedan asegurar esta cantidad, ¿no? Si tú tienes una casa, te va a embargar la casa, ¿no? Te puede embargar, pero estamos hablando de 4,5 millones, ¿no? O sea, imagínense, por mucho no iba a tener ese dinero el servidor público, ¿no? Entonces, ¿qué puede embargarle bienes, el coche, igual también, a lo mejor si puede entrar a tu casa, ¿eh? Se supone que el abogado tributario va a llegar acompañado de policía, de la policía, de la fuerza pública, ¿no? Y se puede meter a tu casa y puede sacar las cosas de tu casa, ¿no? ¿Sí? Las facultades del abogado tributario son muy amplias. Claro que también son muy peligrosas, ¿no? Porque bueno, imagínense, o sea, a lo mejor puedes encontrar gente muy amable, pero también puedes encontrar gente muy agresiva, ¿no? Entonces, tienen el poder, sí tienen el poder, ¿no? Pero, bueno. Bueno, entonces les comentaba, entonces acá, ya cuando te lo cobra Hacienda, pues no solamente te va a cobrar la cantidad, ¿verdad? Porque bueno, acá va a ser todo un movimiento, te va a cobrar los gastos que está generando hacer efectivo este crédito fiscal, más aparte te va a cobrar los réditos, ¿no? Entonces ya no son 4,5, ya es una cantidad mayor, ¿no? Y todo esto fue por desconocimiento, ¿no? Desconocimiento del abogado. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros? Nosotros somos el servidor público, no somos abogados, somos administradores. Nosotros contratamos a un profesionista, a un perito en derecho, ¿no? Porque eso somos cuando terminamos, ¿no? Ya concluimos nuestra preparación, ya debemos de saber todo, ¿no? ¿Qué haríamos como el servidor público? ¿Qué podríamos hacer? Nana, de aquel lado, ¿qué podríamos hacer? Eladio, ¿qué podríamos hacer? Vamos a suponer que nosotros somos el servidor público. Creo que se podría denunciar, ¿no? Porque está tipificado en el Código Penal Por del Estado de Puebla, ¿no? Claro, sí. Sí, porque nosotros, o sea, nosotros somos administradores, ¿no? Acá nosotros confiamos en nuestro abogado, ¿no? El abogado es el que nos dijo que tenía los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo, ¿no? Acá entonces, acá sería responsabilidad profesional, ¿no? Y podríamos reclamar daños y perjuicios, ¿no? Pues ya se dieron cuenta cómo fue la situación, o sea, de una cosita se cambió otro, ¿no?
Ahora también, a lo mejor acá pues, vamos a cambiarlo. Acá el abogado vio, le dije, el cliente le dijo, no, es que me pasó esto, y el abogado dice, ¿sabes qué? Te despidieron injustificadamente. Te llegó el aviso bueno, vámonos al área laboral, ¿no? Te llegó el aviso de por qué te estaban despidiendo. No, no me llegó. Es despido injustificado. Pero no fue despido, ¿no? Igual también ahí podría pasar lo mismo, ¿no? Porque igual no es la vía, ¿no? A lo mejor sabes que el abogado se enfoca a promover la demanda laboral y se le va el término para presentar la demanda administrativa, ¿no? Entonces, cuando en el momento en el que se emita la sentencia, va a llegar como consecuencia de que no es materia laboral, es materia administrativa, por lo tanto el juzgado no puede, perdón, por lo tanto el tribunal laboral no puede emitir ninguna resolución porque no es de su competencia, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ven, compañeros? Entonces hay que tener mucho ojo con eso, compañeros, ¿sale? Entonces, regresando al punto, decíamos que por lo que hace al artículo 103, por lo que hace a la reforma del 2011, se amplían las facultades, ¿no? Ahora ya se le da importancia a lo que son los tratados internacionales, ¿no? Acá tenemos el fundamento constitucional, el texto original nos decía que podíamos promover el amparo por leyes. La reforma del 2011 nos dice que también por normas generales, ¿no? Nos dice el texto original por actos, solamente por actos se podía promover el amparo, y a partir de la reforma del 2011 nos dice que por acto y por omisiones. En el artículo 103 original nos decían que aquellas que violen las garantías individuales, ¿no? Tenemos que es una garantía, vamos a tener nosotros que, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario de la Real Academia, igual los diccionarios jurídicos, tenemos que una garantía es el medio a través del cual tú vas a hacer efectivo tu derecho, ¿no? Eso es, decíamos nosotros en la Constitución, en el apartado 29, se mencionan derechos y garantías, es decir, los derechos con los cuales nosotros contamos y cuáles son los medios a través del cual nosotros vamos a hacer efectivos estos derechos, ¿sí? ¿Sí me explicó? ¿Sí? Por ejemplo, no es el derecho a la salud no es una garantía, ¿no? No es una garantía, es un derecho. ¿No? La garantía, ¿cuál sería? El medio. ¿Cómo voy a ejercer mi derecho a la salud? Bueno, si no me lo están violentando, pues promuevo mi juicio de amparo, ¿no? Ese sería el medio, ¿no? Tengo un derecho laboral, no me están respetando mis derechos laborales, ¿no? Es un derecho, no es una garantía. ¿Cómo lo promuevo? ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál sería el instrumento a través del cual puedo reclamar mis derechos laborales? Esto es un juicio laboral, ¿no? Primero, ¿no? Ya si no me lo respetan, si ahí no me los hacen valer, pues ya me voy al amparo, ¿no? De acuerdo al principio de definitividad, ¿sí? Tenemos que con la reforma del 2011 igual se amplía y nos dice que se va a promover el amparo por la violación de los derechos humanos reconocidos ya sea en la Constitución o por los tratados internacionales, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Como ven, compañeros, se amplía, ¿no? ¿Ok? Ya nos quedó claro por qué el amparo es un juicio, ¿verdad? Sí, ya. ¿Ya? ¿Por qué es un juicio? Porque tienen las mismas etapas que un juicio, tienen los mismos mecanismos procesales. ¿Ok? Bueno, sí, tiene todo, ¿no? Las etapas. Decíamos que en el recurso cuando se promueve un recurso, el superior jerárquico revisa la actuación del inferior, ¿no? Del recurso de apelación, tenemos que cuando interpongo la apelación, la sala va a revisar lo que hizo el juez de primera instancia, ¿no? Sí, va a revisar y va a decir, sí, si estás de acuerdo, sí está bien, no está bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explicó? Y cuando promovemos un juicio, hay una demanda, una contestación, pruebas, alegatos y sentencia, ¿no? Por eso el amparo es un juicio, porque van todas las etapas procesales, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, ¿quiénes son los competentes para conocer el juicio de amparo?
¿Quiénes son, compañeros? Ok. ¿Quiénes son entonces? Decíamos. Igual también recuerden de la reforma que hubo al Poder Judicial. ¿Sí se acuerdan, compañeros? No, bueno, La del 2021. Por ejemplo, teníamos los tribunales unitarios, ¿no? ¿Sí se acuerdan? sí. Dijimos que estos tribunales desaparecen, ¿no? Y ahora son los tribunales colegiados de apelación. Esta fue la reforma del 2021, ¿no? Por lo que hace al Poder Judicial, ¿sí? Igual también, o sea, si buscamos los textos que había anteriormente, la doctrina que hay, nos van a aparecer, quienes van a conocer el juicio de amparo son los tribunales, bueno, la Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, ¿no? Pero tenemos que acá el término de tribunales unitarios cambia de nombre y ahora son tribunales colegiados de apelación, ¿no? Acuérdense, cuando hablamos de colegiados es que va a haber 3 personas, ¿no? Los unitarios sería una sola persona, ¿no? Cambian los tribunales unitarios y ahora son colegiados, va a haber 3 personas, ¿sí? Los juzgados de distrito y los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y del Distrito Federal en los casos que estén previstos por la ley. Y ahí ya cambia quiénes son competentes para conocer los juicios de amparo, ¿sale? Acá, por ejemplo, vamos a hablar ok, ya hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo que los tribunales colegiados, ¿de qué tipo de amparos conocen? Bueno, decíamos, ¿no? En clase pasada, el compañero mencionó que había 2 tipos de amparos, ¿no? Amparo directo y amparo indirecto. ¿Cuál es cada uno? ¿Sí recuerdan o sí tienen idea? Amparo indirecto, ¿contra qué se promueve? Como por ejemplo. Actos o omisiones en un juicio, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mencionábamos. Pues me estaba no fui oído y vencido en juicio. Sí, acá sería como una violación al procedimiento, ¿no? Sí, sí, una violación al procedimiento. Va a ser muy sencillo de que nosotros podamos identificar los amparos indirectos de los amparos directos. El amparo indirecto se va a promover contra sentencias definitivas, ¿sí? Sentencias definitivas, sentencias, todo aquello que ponga fin a un juicio, ¿no? Es decir, ya llevamos todas las etapas y ya se pone fin, ¿no? ¿Sí? Hasta ahí, en esa situación vamos a promover entonces el amparo directo. En todos los demás casos va a ser amparo indirecto, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestiones? Pues cuestiones de procedimientos, ¿no? Por infracciones al procedimiento, ¿no? Así lo podemos ubicar. Vamos a ver si tenemos acá el fundamento. Directo. Miren, acá está, vámonos. Acá en el artículo 107 de la ley de amparo, acá nos habla del amparo indirecto. El amparo indirecto es amparo indirecto o biinstancial. ¿Qué es biinstancial? Dos, ¿no? Instancial, 2 instancias. ¿Sí? En el amparo indirecto va a haber 2 instancias. Primero, ¿quién va a conocer? El juzgado de distrito, ¿no? Se lleva a cabo ahí todas las etapas, ahí va a emitir una sentencia y si nosotros no estamos de acuerdo con nuestra sentencia, pues tenemos todavía otro recurso, que se va a llamar el recurso de revisión. Ahí que va a pasar, uno de mayor jerarquía va a conocer de esta resolución, ¿no? Es un recurso de revisión que va a ser el de mayor jerarquía, va a checar la actuación del juez de distrito, ¿verdad?
cosa que no pasa en el amparo directo. En el amparo directo nada más es una sola instancia, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ok. ¿Quién nos ayuda a leer esto, lo que está en la pantalla? Por favor, la compañera que nos ayude. Procedencia del juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto o biinstancial, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley de Amparo, procede en los siguientes supuestos. Contra normas generales, por considerar que trastocan los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal como en los tratados internacionales donde México sea un Estado parte. Contra actos administrativos y contra actos, omisiones o resoluciones que provengan de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de la resolución que le ponga fin a ese procedimiento o bien que se impugne una actuación dentro de lo referido procedimiento, siempre que sea de imposible reparación, es decir, que dicho acto afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, no susceptible de repararse con el dictado de la resolución administrativa que le pone fin a tal procedimiento. Contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, que se hayan realizado fuera del juicio o después de concluido. Contra actos dictados dentro del juicio. Cuando el acto reclamado dictado dentro o fuera del juicio afecta a personas extrañas al juicio. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, como sería no darle curso a la querella interpuesta por la víctima. Contra actos de la autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ok. Ejemplos, compañeros, ¿cómo cuál podrían ser? ¿Cuáles suenan? ¿Un ejemplo de ese? Ajá. Bueno, de cualquiera de los que menciona el artículo 107. Ok. Un acto administrativo, ¿cuál podría ser? ¿Cuál se les ocurre? Es un acto administrativo. Pudiera ser. ¿Una multa podría ser? Sí, me estaba viendo un poco lejos, pero sí. A ver, comenta, pues, a ver, una vete multa. lejos. No, estaba pensando, no sé, como en. Me estaba complicando la vida, no me fui como a lo fácil. Pero no. Gracias. Es que no, me hizo como muy fácil una multa y dije, no, pues toca. Pero sí, no, una multa mal impuesta. ¿De quién podría ser? A ver, una multa de tránsito. Pudiera ser de tránsito, pudiera ser de se me fue la secretaria que checa lo de los árboles, de que cuando corta los árboles, Ajá. que es de ecología, ¿no? Ajá, de ecología. También ellos se ponen multas grandes. Ajá, sí, pues es que ahorita ya con la situación que vivimos, ¿no? Sí. También el INPI, ¿no? El INPI también te impone multas y también son muy Son muy altas. grandes. Ajá, ahí está. También puede ser por desvíos de recursos, por omisiones de sus responsabilidades. Pero ahí que estaríamos hablando. Pero ahí no serían administrativas, ¿no? ¿Sí? Sí, porque por ejemplo, ¿Pero ahí estaríamos hablando de una sanción administrativa o cómo? Sí, no, estamos hablando de algo catalogado como delito administrativo, ¿no? O como una Responsabilidad administrativa. Pero una sanción administrativa es que tú pagas. Ajá,
Ah, Creo sería- que sí va más allá. Bueno, es que depende de la omisión. Porque, por ejemplo, hay bueno, omisiones que sí ajá. son por faltas administrativas, pero hay omisiones que van más allá. Como por ejemplo, ya no, ajá. Es que había leído una de un amparo que había llegado, pero no es que... Bueno, ok. Bueno, acá, por ejemplo, un acto administrativo, pues podría ser todo aquello que, bueno, aquellos actos que emite la autoridad, ¿no? Pero acá que nosotros alegaríamos que no está conforme a derecho, no está violentando un derecho. Un ejemplo, pues sería una multa, ¿no? A lo mejor me llega la multa, pero pues nunca, vamos a suponer del INPI, ¿no? Me llega la multa, pero nunca hizo su revisión, ¿no? Entonces, ¿por qué me está multando? No hay una violación, ¿no? Hay una violación al procedimiento, o sea, no siguió las etapas que marca el procedimiento, ¿no? O sea, no sé, yo desconozco por qué me está llegando la multa, ¿no? Ahí sería un acto administrativo, ¿no? Una multa de tránsito, resulta ser que tenemos que en términos de lo que nos dice el 14, 16, 19, ¿no? Todo acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado, ¿no? Y acá no nos llegó la multa de tránsito y no nos dice por qué nos están multando, ¿no? O el que, bueno, o el que nos está multando el de tránsito no está establecido en esa multa cuál es el fundamento, cuál es el artículo que le da el derecho para poderme multar, ¿no? Pues esta autoridad, yo no sé si tenga ese fundamento. Bueno, si esa autoridad sea la adecuada para poderme multar, ¿no? Entonces, al no estar debidamente fundada y motivada, se va a echar abajo esa, ¿no? Que eso es lo que puede pasar en la mayoría de los casos, ¿eh? ¿Qué haríamos acá? Pagamos nuestra multa y después promovemos nuestro amparo, ¿no? Promovemos el amparo y después, una vez que ganemos el amparo, solicitamos que nos hagan la devolución de la multa que pagamos. Porque muchas veces las multas de tránsito no están debidamente fundadas y motivadas, ¿no? Y nos dice, todo acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado. Ahí hay una violación a nuestros derechos humanos, ¿no? ¿Sí? ¿Se me explicó? Otra podría ser, ¿saben qué? Ven que para poder construir tenemos que solicitar un permiso, ¿no? Y resulta ser que yo no pedí, yo no solicité el permiso, no pagué mis derechos, no nada, y resulta ser que llega el ayuntamiento, lo revisa y al final se da cuenta que esta obra está mal hecha, ¿no? Entonces me ordena la demolición de vamos a suponer de mi barda, ¿no? Toda vez que está débil la barda y puede ocasionar un daño, ¿no? Entonces me ordena la demolición ordena la demolición y se va a llevar a cabo la demolición, ¿no? Y yo voy a tener que pagar estos gastos que va a generarse por la demolición, ¿no? Porque yo no cumplí con lo que marca la ley. Ahí entonces yo podría considerar que no fui llamada a juicio, ¿no? No me dieron, o yo presenté todo y la autoridad hizo caso a mis pruebas, ¿no? Pues ese sería un acto administrativo, ¿no? Y ahí yo podría promover un amparo, ¿no? Este amparo estamos acá hablando que es la orden de demolición, ¿no? Esta orden de demolición no es una sentencia, ¿verdad? Al no ser una sentencia, pues entra entonces en un amparo indirecto. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? A ver, vamos a buscar donde nos hable del amparo directo. Acá debe de estar. ¿Qué opina del nuevo movimiento que está haciendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre las mujeres en el penal de, ¿cómo se llama? Santa María. Ajá. Privadas de la libertad por el hecho de cosas muy, ¿cómo llamarlo? Muy vagas, fueron juzgadas muy vagamente y muchas de ellas son madres de familia y está ahorita con un movimiento para liberarlas y llevamos 4 mujeres que libera de ese penal por esas cuestiones que hubo como
alguna inconformidad durante el juicio o Violaciones, ¿no? Supongo violaciones al sí, procedimiento. sí, obviamente tiene sí son mujeres que sí tienen alguna razón por la cual estar libres y no dentro, pero nunca les habían hecho nada. ¿Cree que lo está haciendo de una manera buena o muchos dicen que lo hace porque Tintes políticos, ¿no? quiere fines políticos? Yo creo que, bueno, lo que está haciendo está bien, ¿no? Porque, bueno, Sí. ya es hora, ¿no? Pero realmente las autoridades, bueno, las que están arriba, pues no se mueven sin que haya que ya tengan algo en la mira, ¿no? Y sí, pues ya estamos a un pasito de las elecciones, ¿no? Pues sí. Pero al final del día, este señor Arturo Saldívar, pues viene teniendo el mismo peso jerárquico que el presidente, ¿no? Que es el ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ujú. Entonces, A él quien lo puso, ¿fue de los que puso Andrés Manuel? eso sí, no sé, para que vean. ¿O todavía es de los anteriores? No sé si sea todavía del anterior o Hay que checarle para ver, ajá. Pero yo digo, ¿está haciendo las cosas bien? Sí, relativamente está haciendo las cosas bien. Como para qué meterse en un político, ¿no? Si ya está como Ajá, ministro. pues porque, bueno, ven lo que se dice, ¿no? O sea, quieres ser rico, forma tu partido político, ¿no? Por todo el financiamiento que da el gobierno. Entonces, sí, ya lo vimos, ¿no? No sé si ya lo habíamos comentado, o sea, cuánto dinero hay de por medio, ¿no? Realmente lo que se debería de hacer es desaparecer tanto partido político, ¿no? No, pues somos, o sea, realmente es como, por ejemplo, las siguientes votaciones que vienen, ¿no? Híjole, complicada porque también a mí me da miedo, Sí. pero creo que pudiera ser una solución que es sí ver cómo lo está viendo este partido. No verlo a los 6 años, verlo a un plazo más largo, porque obviamente, ¿cómo un presidente en 6 años va a venir a hacer todo lo que hicieron mal desde hace quién sabe cuántos años? Entonces, sí es un proceso de que lleva bastantes años y que podría, no veo no veo lo raro, lo malo, en que un presidente se vuelva a reelegir y se vuelva a reelegir hasta lograr un cometido bueno. Lo que a mí sí se me dificulta y creo que es lo que la mayoría de las personas no aprueba, es que puede pasar algo como una monarquía. Como lo de Porfirio, una dictadura, como una Porfirio Díaz. dictadura. Entonces, esa es la complicación que yo le veo, pero siento que si el presidente que está ahorita ve a 6 años y llega uno nuevo y ve por sus 6 años, no vamos a salir de lo mismo. Pues yo le iría más, no a la reelección, sino a lo mejor que tendría que seguir el mismo partido, ¿no?
de una u otra forma tienen la misma ideología. De alguna manera, puede Porque si el otro sí peligro, bueno, yo pienso que sí correríamos peligro y ya imagínate tanta lucha de la revolución para regresar a lo mismo, es o sea, que se permita la detalle, reelección. sí. O sea, imagínate todos los que se murieron, ¿no? Porque, o sea, tú ves y lees lo de la revolución, y qué bonito fue, ¿no? O sea, imagínate que esa gente tuvo las agallas, ¿no? De salir y defender y pelear. Sí, O como sea, a mí acontecimiento me hubiera social gustado fue haber estado bonito, en esa época, ¿no? pero como... Pero ahorita no volveríamos a eso. O sea, ¿ustedes están en contra de la reelección? Sí. Bueno, sí, no estoy de acuerdo. No, ya está establecido en la Constitución y costó mucha sangre, ¿no? Que se regresáramos. Yo pienso que lo que debería de ser es a lo mejor seguir el mismo partido, pero no hay otro. O sea, Pero esto también, bueno, pongámoslo de ahora, el mismo partido a veces tiene coaliciones. se deberían de Izquierda prohibir contra las la coaliciones. derecha, Sí. también no sé, sería muy complicado. Por ejemplo, en Cholula, bueno, yo estuve trabajando un tiempo ahí en la administración y haga de cuenta que hace 6 años, bueno, Morena, ¿hace 6? Sí, hace 6. Estuvimos trabajando y todo, pero volvió a postularse con permiso la que estaba de presidenta, sacó un permiso y volvió a reelegir. Entonces el pueblo quería a la candidata, pero no quería a Morena. Entonces, pues dijo, ¿sabes qué? Si la quiero, pero ya pues nos está llevando, no, la verdad no sé cómo pensaron y pues como Morena y querían que se quedara la que llevaba ahí. Pero pues, al final del día, el candidato debe de llevar los ideales de Morena, ¿no? Porque Pero si no, es como la que fue bueno, es que ya sí está. Ok, continuamos. También, ok, vamos. Pues de hecho no ha cambiado mucho. No, ni va a cambiar, ¿eh? No, porque, pues, bueno, por ejemplo, yo he visto ahorita en Contraloría que, pues, la Contralora y el Subcontralor siempre están ahí, siempre van y vienen y están revisando los temas. Pero también hay jefes de departamento que meten a su misma familia ahí, a pesar de que hay más currículos, e incluso esta gente más preparada, y siguen metiendo que al primo, que al tío, que al hermano. Y está prohibido el Bueno, nepotismo, ¿no? exacto. Sí, no. Sí, sorry. No, y por ejemplo ahí, Hay que armar nuestro partido político. sí, pues, o sea, realmente en la peda. Hay que armar un negocio, güey. Hay que armar un partido político. Ya armamos el despacho. ay, no estuvimos ahí a que platiquen. Sí, así está. Necesitamos un cambio, compañeros. Pero bueno, también eso de quién depende de nosotros, ¿no? Se dice, ¿no? Quien olvida su historia vuelve a repetir los mismos errores, ¿no? Y que es cierto, o sea, ¿qué es lo que pasa con el pueblo mexicano? Nos olvidamos de nuestra historia, ¿no? Ok, bueno, continuamos. Estábamos con lo que es el amparo indirecto. Faltan 2 minutos, compañera. Ok, vamos a leer acá lo que nos dice esta diapositiva, de que nos habla de lo que es la reforma al artículo, a la ley de amparo del 2011, ¿sale? ¿Quién nos ayuda, por favor? Ayúdanos, compañero. Sí. Juicio de amparo.
En base a la reforma de 10 de junio del 2011, el amparo debe entenderse desde un enfoque de derechos humanos y apreciarse al menos con dos naturalezas. Como mecanismo de garantía de los derechos y como manifestación del derecho a contar con un recurso judicial efectivo. La ley de amparo es un ordenamiento preponderantemente de carácter procesal, la cual consagra un hecho humano, el derecho a un recurso efectivo. En base a los tratados internacionales, el juicio de amparo debe ser accesible, ágil, sencillo, adecuado y efectivo para defender los derechos de todas las personas. Ok, ¿cómo ven con lo que respecta a esto? Bueno, tenemos que acá se reduce todo lo que habíamos comentado, ¿no? Tenemos que a través del juicio de amparo va a ser un medio para poder nosotros garantizar lo que son nuestros derechos, ¿no? Decíamos, ¿no? Están los derechos establecidos en nuestra Constitución y el medio para poderlos hacer valer, ¿no? Ahí está también, dentro de un medio de control constitucional con el cual nosotros contamos, es el juicio de amparo, ¿no? Ese juicio de amparo es el mayor medio que nosotros tenemos, ¿no? De ahí la importancia que todo abogado de conocer adecuadamente lo que es el amparo, ¿no? Acá que cuando nosotros promovemos un amparo, para saber qué tipo de amparo es el que vamos a promover, pues tendríamos que checarnos nuestra ley, ¿no? Decíamos, ¿no? Si ya es una sentencia definitiva, bueno, hay que seguir los principios del amparo, ¿no? Entre ellos está el principio de relatividad, perdón, de definitividad. ¿En qué consiste este principio? Pues primero tengo que agotar todos los medios, ¿no? Si no tengo ningún medio ordinario, pues ya me voy directamente al juicio de amparo. Decíamos, ¿no? Por lo que hacen en materia laboral nos dice que una vez que se dicta el laudo o la sentencia, tenemos que en ese momento ya no hay ningún medio de defensa, ¿no? Ordinario. Si no hay ningún medio de defensa ordinario, ¿a qué nos tenemos que ir? Pues al amparo, ¿no? Estamos hablando que es una sentencia, es una resolución que pone fin a un juicio, estamos hablando que es un juicio, sería entonces un amparo directo, ¿no? Directo, ¿sí? Ahora bien, vamos a suponer que estoy en mi juicio laboral y resulta ser que no me han acordado una prueba, ¿no? No me han acordado una prueba, ¿ahí qué podría yo promover? O vámonos, ya terminó mi juicio laboral, ¿no? Ya se dictó la sentencia, ya estoy en ejecución de sentencia. Es decir, ya voy a ejecutar mi sentencia, ya le voy a cobrar a mi patrón lo que dice la sentencia, lo que me debe, mis salarios caídos, todas las prestaciones que me debe, y yo presento un escrito en el cual hago la liquidación de sentencia, ¿no? Solicito, ¿no? Que ya se ejecute esta sentencia y no ha recaído ningún acuerdo a este escrito que presenté. ¿Qué podría yo presentar? ¿Qué podría yo solicitar? Sería una violación a mis derechos, ¿no? La ley dice que una vez que tú presentas un escrito, la autoridad tiene la obligación de responderlo a la brevedad, ¿no? ¿Sí? En la mayoría de todas las leyes menciona que debe de ser en un plazo de 3 días, ¿no? Ok, dice a la brevedad, vamos a esperar unos 5 días, no ha contestado, bueno, nos esperamos un mes, no ha contestado, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué promovemos? Pues como es sentencia definitiva. No, la sentencia definitiva ya quedó firme, ya estamos en la siguiente etapa, que es la de ejecución. ¿Qué podría yo promover? ¿Qué promuevo? Es un amparo indirecto, ¿no? Sería un amparo indirecto con violación para la contestación, bueno, con violación a qué derecho humano me están afectando. ¿No? Sí. El derecho humano de... No sé. Derecho humano de petición, ¿no? De petición. ¿Artículo qué? Artículo 8º, ¿no? Derecho de petición. Yo ya presenté mi escrito, la autoridad tiene que contestar, no ha contestado, ya lleva mucho tiempo, voy a presentar es un amparo indirecto, porque no es contra la sentencia, sino es contra trámite, ¿no? Sí. Entonces, ya ven, sí es sencillo poderlo identificar, ¿no? Tengo duda, me checo entonces lo que me dice mi artículo 107 de la ley de amparo, ¿no?
¿Sale? Ok, nos quedamos hasta aquí, nos estamos viendo en la siguiente clase. Que tengan bonita fin de semana, por favor. Hasta luego, Dana. Adiós, Eladio. Adiós, Dana, que estés bien.